Llegué a casa temprano un día y encontré que mi esposo, Mark, había invitado a su madre, Nancy, a mudarse con nosotros sin pedirme permiso. Ella se quedó indefinidamente, apoderándose de nuestra casa, y Mark simplemente lo aceptó sin consultarme. Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Claro, hubo momentos en los que tuve mis dudas sobre cuán cercan Mark y su madre, pero siempre lo dejé pasar. Después de todo, la familia es familia. Pensaba que lo entendía. Nunca había tenido problemas con su madre, no al principio. Ella era amable, aunque un poco excesiva a veces, pero eso era de esperar, ¿verdad? Ella era madre, y una madre protectora. Pero ahora, mientras me encontraba en la sala, mirando la maleta junto a la puerta y escuchando el sonido de su voz resonando desde la cocina, me di cuenta de que me había equivocado en todo. Había llegado a casa temprano del trabajo, esperando sorprender a Mark con una noche tranquila. La casa estaba en silencio y en paz cuando entré, pero luego la escuché. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de que venía de la cocina, su madre. Su voz era inconfundible. «Mark, solo me voy a hacer un poco de té. No te preocupes por mí», llamó, un poco demasiado alegre. Me quedé congelada en el umbral. Mi mirada se desvió hacia el pasillo. Allí, junto al perchero, estaba su maleta, como si hubiera planeado quedarse. Sentí que mi pulso se aceleraba mientras permanecía allí, completamente incrédula. ¿Qué estaba pasando? La madre de Mark, Nancy, nunca había vivido con nosotros antes. Claro, venía de vez en cuando, pero no había ninguna advertencia, ninguna discusión, ninguna mención de que necesitara un lugar donde quedarse. Me obligué a dar un paso al frente. Caminé hacia la cocina, donde encontré a Nancy sacando una taza del armario, completamente tranquila, como si esto fuera una rutina a la que debería estar acostumbrada. Y entonces vi a Mark, parado en la puerta, sosteniendo su teléfono como si no estuviera pasando nada fuera de lo común. Parpadeé un par de veces, todavía tratando de hacer sentido de todo. ¿Mark? Mi voz estaba firme, pero mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué está pasando? Él se volvió a mirarme, su expresión casi apologética, como si supiera que la tormenta se avecinaba. Hola, cariño. ¿Yo? Ella necesitaba un lugar donde quedarse por un tiempo, así que le dije que podía quedarse aquí. Lo miré, confundida. ¿Necesitaba un lugar donde quedarse? ¿Por qué no me lo dijiste? Nancy soltó una risa nerviosa desde la cocina. Oh, no te preocupes por mí, querida. Solo será por unos días. Estoy segura de que ustedes dos ni siquiera notarán que estoy aquí. Mi boca se secó. ¿Unos días? ¿Cómo podía Mark pensar que esto estaba bien? Esto no se trataba solo de unos días. Esto se trataba de ella mudándose de repente sin preguntar, sin discutirlo conmigo. Mark, dije, mi voz temblando ahora, ¿por qué no me dijiste nada de esto? Mark se movió incómodamente, evitando mirarme. Yo no pensé que fuera un gran problema. Ella estaba teniendo algunos problemas con su casa, y pensé que podría quedarse aquí hasta que lo resolviera. Quiero decir, ella es familia, ¿no? No es como si pidiera mucho. Me quedé congelada, mi pecho apretándose de frustración. ¿Familia? ¿Esto era una broma? Esta era mi casa, no solo la suya. Traté de recordarme que Nancy no era una mala persona, simplemente era invasiva. Pero esto se sentía como una violación clara, un claro desdén por cualquier límite que tuviéramos. Mi mente corría. ¿Cómo podía pensar él que esto estaba bien? No podía entenderlo. Esto no era solo una visita rápida, esto era serio. Yo necesito un minuto, dije, apartándome de ambos, retirándome a otra habitación. Podía escuchar los pasos de Nancy siguiéndome, su voz animada y falsa como siempre. No te preocupes, querida. Prometo que me mantendré fuera de tu camino. Pero no me preocupaba eso, no me preocupaba que ella se mantuviera fuera de mi camino. Lo que necesitaba era que Mark entendiera lo que esto me estaba haciendo. No estaba acostumbrada a sentirme como una invitada en mi propia casa. Estaba furiosa, y cuando me di vuelta hacia Mark, la ira salió antes de que pudiera controlarla. Mark, esta es nuestra casa, no solo tuya. No puedes dejar que ella se quede aquí sin preguntarme. Te has pasado de la raya. Él parpadeó, sorprendido por mi estallido. No pensé que fuera un gran problema, cariño. Estás exagerando. Lo miré, mi pecho subiendo y bajando con frustración. ¿Exagerando? ¿Hablas en serio? Invitaste a tu madre a quedarse sin darme ni siquiera un aviso. ¿No tengo voz en esto? Ella se muda y yo se supone que debo aceptarlo. ¿Sin una conversación? Mark se frotó la cara, un profundo suspiro escapando de él. No pensé que te molestaría tanto. Ella solo necesitaba quedarse por un tiempo. No pensé que fuera un gran problema. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Esto estaba realmente pasando? ¿Era nuestra casa o solo estaba viviendo aquí a merced de su madre? Abrí la boca para decir algo más, pero no salió nada. Estaba tan enojada que no podía formar pensamientos coherentes. En su lugar, me di la vuelta hacia el pasillo, caminando de un lado a otro. Podía escuchar a Nancy tarareando en la cocina como si todo estuviera perfectamente normal, pero por dentro sentía que mi mundo se desmoronaba. Esto no era normal, y no estaba bien. Necesito que hables con ella, Mark, dije. Mi voz tensa por la emoción. No puede mudarse aquí sin hablar conmigo primero. Esta es nuestra vida, nuestra casa, y yo merezco tener voz en lo que pasa aquí. Mark se quedó quieto por un momento, claramente procesando lo que había dicho. No me di cuenta de que te molestaría tanto. Pensé que podríamos llevarnos bien todos.
No es que me moleste que esté aquí, me molesta que ni siquiera pensaste en preguntarme, respondí, mi voz temblorosa. Ella puede quedarse, está bien, pero necesitas hablar conmigo primero la próxima vez. Somos un equipo, y no me siento parte de uno ahora. Vi cómo su expresión se suavizaba, pero el daño ya estaba hecho. La tensión entre nosotros era palpable. Nunca me había sentido tan sola en mi propio matrimonio, tan dejada de lado por la persona que se suponía debía ser mi compañero. Está bien, dijo finalmente, su voz baja. Hablaré con ella. Lo siento, realmente no pensé esto bien. Pero la verdad era que no se sentía suficiente. No sentía que entendiera lo que acababa de pasar, o hasta dónde podría llegar esto. Actualización 1. Los días siguientes pasaron en una niebla de tensión y cortesía forzada. Mark intentaba suavizar las cosas, asegurándome constantemente que no sería por mucho tiempo, pero algo dentro de mí cambió. No podía sacudirme la sensación de que mi casa, mi espacio, había sido invadido, y no solo por su madre, sino por su completa falta de consideración hacia mis sentimientos. Al principio traté de ignorarlo, lo intenté de verdad. Me dije que solo era una situación temporal. Nancy había tenido problemas con su casa, y tal vez estaba exagerando. Después de todo, ella era familia. Pero cada día se sentía como otra violación. Cada vez que me daba la vuelta, ahí estaba ella, en mi cocina, en mi sala, viendo televisión, reorganizando cosas y dando consejos no solicitados sobre todo, incluso sobre cómo doblaba las toallas. Pensé que sería más fácil acostumbrarme, pero no lo fue. Era asfixiante. Mark seguía diciéndome que tuviera paciencia. Estaba tan tranquilo, tan comprensivo con la situación de su madre. Eso me frustraba. No sabía si era porque estaba casada con él o si simplemente era su forma de ser. Pero él nunca parecía reconocer la frustración que crecía dentro de mí. Una noche, después de otra cena en la que Nancy comentó sobre cómo sazoné el pollo, me encontré explotando. Le había pedido unas horas de paz y tranquilidad para mí, pero Mark estaba tan ansioso por hacer que todos estuvieran contentos que seguía invitando a su madre a unirse a nosotros para todo. Me senté con él después de que Nancy finalmente se retirara a la sala a ver uno de sus interminables programas de entrevistas. Mark estaba leyendo algunos correos electrónicos de trabajo, pero podía ver el estrés reflejado en su rostro. Sabía que estaba manejando el trabajo junto con la creciente tensión en casa. No quería agregar más estrés, pero ya no podía guardarlo más. Mark, dije, mi voz apenas audible pero firme. Ya no puedo más. Él levantó la vista, parpadeando sorprendido. ¿Qué quieres decir? ¿Hay algo mal? ¿Ella dijo algo? No se trata solo de ella, respondí, levantándome y caminando de un lado a otro. Se trata de ti también. Siento que estoy perdiendo el control de todo. Ella ha tomado nuestro espacio, nuestras rutinas, y tú simplemente dejas que pase. No lo ves, pero me siento asfixiada aquí. Esta es nuestra casa, nuestro hogar. Mark dejó su teléfono sobre la mesa, frunciendo el ceño. Estoy tratando de que funcione. Te dije que hablaría con ella, Rachel. No pensé que esto te molestaría tanto. Ella es mi madre, y solo quiero asegurarme de que esté bien. Y lo entiendo, pero han pasado semanas, Mark. Semanas, dije sintiendo cómo la frustración subía en mi pecho. No estuve de acuerdo con esto. No me preguntaste. Solo asumiste que estaría bien y ahora siento que la estás priorizando a ella sobre mí. Él suspiró, frotándose la nuca. Nunca quise que te sintieras así. Es solo. Ella está pasando por mucho ahora mismo y pensé que si no intervenía, las cosas empeorarían. Crucé los brazos, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en los bordes de mis ojos. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de nosotros? No me casé con tu madre, Mark. Me casé contigo. Se supone que soy tu compañera, no tu segunda opción. Pude verlo, el momento en que la verdad finalmente le golpeó. Su expresión se suavizó y por primera vez en semanas realmente me miró, como si me estuviera viendo, realmente viéndome por primera vez. Lo siento, Rachel. Tienes razón. No me di cuenta de cuánto te estaba afectando. Debería haberte hablado sobre esto y no debería haber dejado que se mudara sin tu consentimiento. Hablaré con ella, te lo prometo. Resolveré esto. Asentí, aunque el nudo en mi estómago no se aflojó. No se trata solo de hablar con ella, Mark. Necesito saber que estás de mi lado. No puedo seguir sintiendo que siempre soy yo quien hace sacrificios y finge que está bien. Necesito que me veas, que me escuches, y que tomemos esta decisión juntos, no solo algo que tú manejas por tu cuenta. Se levantó, caminó hacia mí y me abrazó. Lo siento, te juro que no quería que esto sucediera. Te amo, y no quiero que te sientas descuidada. Me separé ligeramente, mirándolo con una mezcla de alivio y frustración. Te amo también. Pero necesito que me demuestres que importo, no solo diciéndolo, sino actuando en consecuencia. Ya no estoy bien con esto. Ambos permanecimos allí en silencio, el peso de todo colgando en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en la misma página. Tal vez esto era el comienzo de algo, un cambio, un compromiso, una nueva perspectiva. Al día siguiente, Mark hizo lo que había prometido. Se sentó con Nancy y le explicó, de manera suave pero firme, que ya no podía quedarse indefinidamente. No lo hizo de forma dura, pero dejó claro que no era una situación en la que ella pudiera hacer su hogar sin consultarnos a los dos. Por supuesto, Nancy no lo tomó bien. Al principio se sintió ofendida e intentó hacerle sentir culpable a Mark,
diciendo que no tenía otras opciones y que éramos familia. Pero Mark mantuvo su postura, y aunque no fue fácil, logró que lo entendiera. Estaba claro que ella estaba molesta, pero él fue firme en su decisión. A la mañana siguiente, después de que Nancy empacó sus cosas y se fue, Mark y yo nos sentamos juntos en el silencio de nuestra casa, finalmente sintiendo la paz que había estado buscando. No resolvimos todo en esa sola conversación, pero fue un comienzo. Y eso, me di cuenta, era lo que siempre había necesitado. Un compañero que escuchara, entendiera y estuviera a mi lado. Actualización 2. Aunque Nancy finalmente se había ido, la tensión entre Mark y yo no desapareció de inmediato. Ambos sabíamos que la situación no estaba completamente resuelta, que las cosas no podían volver a la normalidad solo porque ella empacó sus maletas. Las grietas en nuestra relación se habían expuesto, y ahora teníamos que lidiar con las consecuencias. Aún podía sentir el residuo emocional de su presencia en la casa. Había un peso tácito entre Mark y yo que ninguno de los dos parecía saber cómo abordar. Ya no estaba enojada, no de la manera en que estaba cuando ella se mudó, pero el resentimiento seguía ardiendo en silencio. No solo se trataba de la invasión de nuestro espacio, el total desprecio por mis límites. Se trataba de cómo Mark me había dejado de lado, cómo me hizo sentir como una opción secundaria. Pensé que lo habíamos superado. Mark se había disculpado y yo había aceptado su disculpa. Se suponía que éramos un equipo, pero ahora sentía que solo éramos dos personas viviendo juntas, tratando de ignorar el elefante en la habitación. La semana siguiente decidí tomar las riendas. No podía seguir caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor, tratando de encontrar el momento adecuado para tener una conversación real. Necesitaba enfrentar esto, de frente. Una noche, después de la cena, le pedí que se sentara conmigo. Él me miró con una expresión curiosa, pero pude ver que aún estaba tenso. No estaba segura de si tenía miedo de empeorar las cosas o si simplemente le asustaba tener otra conversación difícil. Mark, necesitamos hablar, dije, mi voz firme pero controlada. Su rostro se suavizó y asintió, dejando su plato y girándose hacia mí. Lo sé, sobre todo lo que pasó con mi madre. Sí, respondí, respirando hondo. Pero también sobre nosotros. No creo que hayamos abordado lo que pasó realmente. He estado guardando esto, y no creo que sea saludable para ninguno de los dos. Me miró seriamente ahora. No quiero que te sientas ignorada, Rachel. Tienes razón. Sé que he estado distante. Pensé que hacía lo correcto tratando de complacer a mi madre, pero ahora veo que empeoré las cosas. Lo siento. Ya sé que lo sientes, Mark, dije suavemente, pero necesito más que eso. Ya no se trata solo de tu madre. Se trata de cómo no me escuchaste. No me preguntaste cómo me sentía cuando ella se mudó. No consultaste conmigo antes de tomar una decisión que nos afectó a los dos. Solo actuaste, y yo me quedé con las piezas rotas. Su expresión vaciló, y pude ver la culpa en su rostro. Solo intentaba mantener la paz, pero ahora veo lo equivocado que estaba. Asentí, pero no había terminado. Sé que intentaba ser un buen hijo, y eso lo aprecio. Pero Mark, soy tu esposa. Necesito que me priorices en situaciones como esta. No me basta con ser la segunda opción en tus decisiones. Necesito sentir que somos un equipo, que mis opiniones importan. Lo entiendo, realmente lo entiendo, dijo, pasando su mano por su cabello. Trabajaré más duro para demostrarte eso, lo prometo. Aún no estaba convencida, pero quería creerle. Quería creer que esto sería un punto de inflexión, que Mark comenzaría a verme a mí y a nosotros como una prioridad, no solo los caprichos de su madre. Pero esa noche, después de que él se acostó, me encontré mirando el techo, completamente despierta. Estaba exhausta por todo, por la tensión, el agotamiento emocional, el ir y venir. Ya no se trataba solo de la incomodidad temporal de tener a Nancy alrededor. Se trataba de mis necesidades, de sentirme respetada y valorada en mi matrimonio. Y aunque Mark lo intentaba, aún no estaba segura de que él comprendiera completamente la profundidad de lo que sentía. ¿Podía realmente entenderlo? El siguiente fin de semana, Mark decidió visitar a su madre. Ella había dejado nuestra casa y regresado a su lugar, pero él sentía que era importante revisarla. Traté de ser comprensiva, realmente lo intenté, pero en el fondo sentí una pequeña chispa de resentimiento. Apenas había pasado una semana desde que ella se mudó, y ya él la visitaba. No había mención de nosotros trabajando en las cosas, solo la necesidad de asegurarse de que su mamá estuviera bien. No dije nada cuando me lo dijo, solo asentí, sintiendo cómo la frustración burbujeaba dentro de mí. Ya le había dicho cómo me sentía, pero ¿realmente podría poner a nosotros primero? ¿O siempre sería secundaria frente a las necesidades de su madre? En el momento en que se fue hacia la casa de su madre, decidí salir a despejar mi mente. Necesitaba espacio. Necesitaba un respiro de la tensión que había ido creciendo entre nosotros. No es que no entendiera por qué lo hacía. Era un buen hijo. Pero necesitaba sentir que importaba. Necesitaba sentir que nosotros importábamos. Conduje durante un rato, dejando que mi mente vagara, tratando de respirar a través de la ansiedad que ahora era una parte permanente de mi vida diaria. Cuando regresé a casa, encontré un mensaje inesperado de Mark. Sé que las cosas no han sido fáciles. Lo siento. Te amo y voy a hacer que las cosas estén bien. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que no volvamos a lo que éramos antes.
Miré el mensaje sin saber qué sentir. Era un gesto dulce, pero aún sentía que pedía algo más. Y comencé a preguntarme, si no podía dármelo ahora, ¿alguna vez lo haría? Los días siguientes al mensaje de Mark estuvieron llenos de una sensación inquietante de incertidumbre. Quería creer que las cosas cambiarían, que Mark comenzaría a escucharme, que finalmente encontraríamos una forma de navegar esta nueva etapa de nuestro matrimonio. Pero cada vez que intentaba bajar la guardia, esa sensación persistente de duda volvía. La tensión entre nosotros no había desaparecido, solo se había barrido debajo de la alfombra. No habíamos tratado realmente los problemas centrales. Las visitas de Mark a su madre se hicieron más frecuentes, y cada vez que volvía a casa, me sentía un poco más distante de él. No es que no quisiera que él se preocupara por ella, pero comenzaba a sentir que se preocupaba más por su comodidad que por la nuestra. Trataba de encontrar el equilibrio entre ser comprensiva con la dinámica familiar y proteger nuestro espacio, nuestro matrimonio. No quería obligarlo a elegir entre su madre y yo. Sabía lo importante que era esa relación para él. Pero al mismo tiempo, comenzaba a sentirme invisible en mi propia casa. Necesitaba saber qué importaba. Necesitaba que me defendiera, que me priorizara. Y con cada día que pasaba, me preguntaba si siquiera veía el problema. Fue una tarde de sábado cuando llegué a mi límite. Pasé la mañana limpiando la sala y ni me encontré mirando distraída hacia la puerta del cuarto de invitados. Aún sentía que era de ella, como si todavía viviera aquí, aunque ya se hubiera ido. El sentimiento de pérdida y frustración me golpeó de golpe. No se trataba solo del espacio físico que ocupó, sino de cómo me sentí desplazada en mi propia casa. Esa noche, cuando Mark regresó de la casa de su madre, supe que ya no podía callarme más. Tenía que sacarlo todo, el dolor, la confusión, la ira. Tenía que hacerle saber cómo me sentía y cómo la situación me hacía sentir cada vez más sola. Mark, comencé, mi voz más baja de lo usual, necesitamos hablar. Él levantó la vista de su teléfono, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? Respiré profundamente y me senté, tratando de calmar la marea creciente de emociones. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien. No siento que me estés viendo, Mark. Sigues yendo a ver a tu mamá, asegurándote de que esté bien, pero siento que dejaste de pensar en cómo me siento. Dejaste de pensar en nosotros. La expresión de Mark se suavizó y se acercó para sentarse a mi lado. Rachel, sé que he pasado mucho tiempo con ella. Es solo que... Lo entiendo, Mark. Lo entiendo. Pero no soy solo una idea secundaria en este matrimonio. Soy tu esposa, y ahora mismo siento que estoy compitiendo con tu madre por tu atención. Y honestamente duele. Necesito que me veas. Necesito sentir que importo. Esta situación no solo se trata de que ella se quede con nosotros. Se trata de que no me escuchaste. Se trata de que no defendiste lo que somos, lo que soy. El rostro de Mark se tensó y miró hacia otro lado por un momento. Estaba en silencio y supe que estaba procesando lo que le decía. Podía ver la culpa en sus ojos, pero necesitaba más que culpa. Necesitaba un cambio. Nunca quise que te sintieras así, dijo, su voz baja. Pensé que estaba haciendo lo correcto, tratando de estar allí para mi madre. Pero ahora veo que no he estado allí para ti. He estado tan centrado en mantener la paz con ella que he descuidado lo que tenemos. Ya no pude contenerme más. Finalmente, las lágrimas cayeron y las dejé caer libremente. No quiero sentir que soy la segunda opción, Mark. No te estoy pidiendo que me elijas sobre tu madre. Solo te pido que elijas lo que somos. Que me pongas primero, como yo te pongo primero. Mark extendió su mano y suavemente me secó las lágrimas. Tienes razón, he sido egoísta. He estado tan centrado en lo que es fácil, en evitar el conflicto, que he perdido de vista lo que realmente importa. No puedo seguir haciéndote esto, Rachel. No quiero que te sientas así más. Sus palabras me dieron un pequeño consuelo, pero necesitaba más que palabras. Necesitaba ver acción, saber que él daría un paso al frente, que comenzaría a hacernos una prioridad. Mark, no quiero perderte, dije, mi voz temblorosa. Pero si esto sigue, no sé cuánto más podré soportarlo. No te estoy pidiendo perfección, solo necesito sentir que estás en esto conmigo, que somos un equipo. Necesito sentir que tenemos un futuro, no solo algo que gira en torno a las necesidades de tu madre. Mark se levantó y me abrazó con fuerza. Lo siento, Rachel. Haré lo que sea necesario para arreglarlo, lo prometo. Quiero que esto funcione. Quiero arreglar esto. Por un momento me permití creerle. Tal vez las cosas podrían mejorar. Tal vez podríamos reconstruir lo que teníamos, empezar de nuevo y establecer límites. Pero en el fondo, sabía que no iba a ser fácil. La confianza se había visto afectada y teníamos un largo camino por recorrer. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un compañero de nuevo. Y eso, aunque no fuera perfecto, era un comienzo. Actualización 3. La semana siguiente fue una prueba. No fue una solución instantánea y no debía serlo. Pasamos los días después de esa conversación teniendo pláticas abiertas y sinceras sobre nuestro matrimonio, nuestros límites y cómo podríamos seguir adelante. La tensión entre Mark y yo comenzó a disminuir, pero sabía que teníamos mucho trabajo por hacer. Una de las primeras cosas que Mark hizo fue hablar con su madre, tal como lo prometió.
Le dijo que, aunque la quería mucho, nuestro matrimonio debía ser lo primero. Le explicó que no podía mudarse sin discutirlo conmigo, que necesitaba espacio, y que su presencia, aunque apreciada, debía ser temporal, no permanente. Incluso estableció un plazo para que ella encontrara su propio lugar nuevamente. Cuando regresó de la conversación, había un peso notorio levantado de sus hombros, y pude ver que estaba aliviado de finalmente haber establecido un límite con ella. Pero aún más importante, sentí que me había escuchado, que importaba en sus ojos. Esa noche, después de la cena, nos sentamos juntos en el sofá. Mark se volvió hacia mí, su expresión seria. «Me alegra que estemos hablando así, Rachel», dijo, su mano descansando sobre la mía. «Ahora veo que no puedo seguir dejando las cosas para después, esperando que se resuelvan solas. Quiero que te sientas escuchada y respetada. Siempre te elegiré a ti, pero necesito demostrarlo más. Necesito mostrarte que estoy comprometido con nosotros». Apreté su mano, aliviada de finalmente escucharlo hablar con tanta claridad. «Quiero creer en ti, Mark. Lo quiero, pero tomará tiempo. No voy a olvidar lo que pasó. Pero estoy dispuesta a trabajar en ello, en nosotros». Mark asintió, entendiendo la gravedad de lo que le decía. «Lo sé, y estoy aquí para el largo plazo. Lo demostraré, Rachel. Lo resolveremos juntos». La siguiente semana fue más tranquila. Nancy encontró un lugar donde quedarse, y aunque no fue fácil para ella, parecía entender la necesidad de espacio. No fue la transición más sencilla, pero ambos sabíamos que era lo mejor. Finalmente pudimos respirar de nuevo. Con el paso de los días, noté los esfuerzos de Mark. Estaba más presente, más considerado. Se aseguró de que pasáramos tiempo juntos, sin distracciones, y se volvió más consciente de lo importante que era mantener los límites. Estábamos restableciendo la confianza, aunque las cicatrices aún estaban allí. Una noche, aproximadamente un mes después de todo lo sucedido, Mark y yo nos sentamos juntos en el sofá, disfrutando del silencio. No era lo mismo que antes, no completamente, pero era un paso hacia adelante. «He estado pensando», dije, girándome hacia Mark, mi voz tranquila pero llena de sinceridad. «Creo que hemos hecho mucho progreso, y estoy realmente orgullosa de cómo hemos manejado esto. Pero quiero seguir hablando sobre las cosas, seguir siendo abiertos, porque no quiero caer en los mismos patrones otra vez». Mark sonrió, su mano buscando la mía. «Yo también. Sé que cometí errores, pero quiero seguir adelante, y seguiré haciendo el trabajo para mostrarte que estoy comprometido con nuestro matrimonio. Eres mi prioridad, Rachel, y nada va a cambiar eso». Asentí, sintiendo una paz que me había eludido por tanto tiempo. Tal vez no fuera perfecto. Tal vez tomaría tiempo reconstruir por completo la confianza que se había roto. Pero estábamos avanzando, y eso significaba todo para mí. «Me alegra que estemos en esto juntos», dije, descansando mi cabeza sobre su hombro. «No somos perfectos, pero estamos trabajando en ello, y eso es suficiente para mí». Mark besó la parte superior de mi cabeza. «Lo lograremos, Rachel. Lo lograremos».